El aire de mi propia casa se sentía espeso, cargado con el perfume de los lirios que Renata insistió en comprar y el murmullo de 25 invitados. Era mi cumpleaños número 70. Veía a mi hijo, Mauricio, impecable en su traje italiano, y a su esposa, Renata Ledesma, luciendo un vestido que probablemente costó más que mi primer auto. Intentaba sentirme festiva en esta casa, mi casa durante 40 años, la de 250 metros cuadrados que pagué con mi trabajo. Pero las decoraciones eran fastuosas, elegidas por ella, claro. Ellos siempre elegían por mí últimamente. Había una sensación de actuación en el ambiente, y yo sospechaba que no era la directora de la obra. Mauricio golpeó su copa con un tenedor. El sonido agudo, metálico, cortó las conversaciones educadas. «Atención, por favor. Renata y yo tenemos un regalo muy especial para mamá». Todos sonrieron, aplaudiendo suavemente, cómplices de una ternura que yo no sentía. Renata se acercó a mí, sus tacones de aguja hundiéndose en mi alfombra persa, esa que traje de Estambul en el 98. Me entregó una pequeña caja rectangular, de un azul pálido, envuelta con un moño de seda plateada tan exagerado que parecía una burla. Sopesé la caja. Era demasiado ligera para una joya, demasiado pesada para un simple papel. Mi nieta Luciana, desde una esquina, me miraba con una sonrisa genuina. Ella, con sus 19 años, era la única luz en esa sala. Ella no sabía lo que venía. Abrí la caja lentamente. Mis dedos, manchados por la tinta de los contratos que solía firmar, ahora abrían mi propia sentencia. Dentro, sobre un lecho de terciopelo sintético, no había un collar, no había unos aretes, había un boleto de avión, cuidadosamente doblado, con el logo de American Airlines. A su lado, un folleto satinado con palmeras y ancianos sonrientes. Renata Ledesma se inclinó, su perfume Chanel Neufro 5 invadiendo mi espacio, y dijo en voz alta para que todos oyeran: «Felices 70, Celina. Es hora de que descanses de verdad». Su voz era melosa, pero sus ojos, duros como el mármol, no sonreían. «El descanso dorado te espera el lunes. Ya no puedes manejar esta casa sola». El silencio en la sala fue absoluto, frío. Sostuve el boleto. El cartón era fino. Lo desplegué con la misma precisión con la que solía revisar planos. Mis manos no temblaban. He sido corredora de bienes raíces de lujo durante 30 años. Sé leer los detalles finos de un contrato o de una sentencia de exilio. Veo las letras impresas en láser. Solo ida. Vuelo A451. Destino: Miami. Lunes 18 de noviembre. 9:00 am. Levanté la mirada. No hacia ella, sino hacia los invitados. Esos socios de Mauricio y vecinos que ahora miraban sus zapatos. Luego la miré a ella, a Renata. «Un boleto, solo de ida», dije. Mi voz salió serena, casi fría, cortando el silencio denso. «¡Qué considerado!». Mi mirada se desvió por un segundo, solo un instante, hacia la mesa de regalos. Allí, entre jarrones caros y cajas más grandes, estaba el regalo que Luciana me había instalado esa misma mañana. Un portarretrato digital negro, de 10 pulgadas. Lo conectó orgullosamente a la red Wi-Fi de la casa, para que pudiera enviarme fotos de la universidad, abuela, sin que tengas que hacer nada. Mauricio y Renata ni siquiera lo notaron, demasiado ocupados coordinando su gran sorpresa teatral. En ese momento, la pantalla del marco mostraba una foto mía y de mi difunto esposo, riendo, en esta misma sala, en 1995. El dispositivo estaba encendido, estaba conectado, y esa era su primera estupidez. Mauricio, mi hijo, finalmente habló. Puso su brazo alrededor de los hombros de Renata, como si hubieran completado una maratón benéfica. «Mamá, lo hacemos por tu bien», dijo, usando ese tono condescendiente que había perfeccionado en los últimos 3 años, desde que me hicieron firmar esa procuración. «Para pagar tus impuestos más fácil, ya no tienes que preocuparte por las cuentas, ni por los 250 metros cuadrados de esta casa. El descanso dorado tiene enfermería 24 horas y actividades». La palabra enfermería resonó en mis oídos. No estoy enferma. Pero la insinuación era clara, pública y calculada. Estaban construyendo el caso para declararme incapaz.
Los invitados, esos socios de Mauricio que dependían de sus negocios, y los vecinos que he conocido por décadas, no sabían dónde mirar. Algunos murmuraban frases vacías como «¡Qué generoso!» o «¡Qué difícil decisión!», pero sus ojos me decían que estaban horrorizados. Veían a una anciana frágil, Celina Arriaga, la leyenda de los bienes raíces de lujo, siendo desterrada por su único hijo. Esta era la imagen que Mauricio y Renata querían proyectar, la de hijos abnegados, lidiando con una madre senil que ya no controlaba la realidad. Esta fiesta no era una celebración, era una ejecución social. Mantengo la compostura. Asiento lentamente, doblando el boleto y guardándolo en el bolsillo de mi vestido. Acepto la copa de champán que me ofrece un camarero contratado, aunque solo sea para tener algo que sostener. Brindemos, digo, y levanto la copa. Brindemos por mi futuro descanso. Mauricio y Renata sonríen, visiblemente aliviados. Creen que he aceptado mi destino. Creen que la anciana confundida ha cedido. Creen que han ganado. Pero mientras bebo el champán frío y burbujeante, no estoy pensando en el asilo. Estoy pensando en el portarretrato digital. Estoy pensando en el Wi-Fi. Y estoy pensando en mi antiguo socio, Tomás Gálvez. Ellos olvidaron quién era yo antes de ser mamá o suegra. Olvidaron que fundé una empresa inmobiliaria valorada hoy en $400 millones. Creen que administran mi generosa pensión, pero no tienen la menor idea de dónde proviene realmente ese dinero. Me han dado menos de 72 horas antes del vuelo del lunes a las 9:00 am. Piensan que es tiempo suficiente para empacar mis fotografías y mis suéteres de lana. No se dan cuenta de que es tiempo más que suficiente para desmantelar sus vidas, ladrillo por ladrillo. La fiesta debe continuar. Y yo sonrío. La venganza, de hecho, es un plato que se sirve frío. Mientras los invitados se dispersaban, volví a mi despacho. Ellos creen que descansar es un regalo. No, es un destierro. Pero el destierro te da perspectiva. Cerré la puerta de caoba, la misma que instalé en 1993, y el murmullo de la fiesta se desvaneció, reemplazado por el tic-tac del reloj de pared. Mi mente no estaba en el asilo, el descanso dorado. Estaba en 1990. Tenía 40 años, acababa de enviudar, y Mauricio tenía apenas 10. Fue entonces cuando mi socio, Tomás Gálvez, y yo decidimos apostar por los bienes raíces de lujo. Nadie creía que una viuda de 40 años pudiera manejar ese mundo, pero yo sí. Recuerdo la primera gran venta, una mansión en el Pedregal. El comprador era un magnate petrolero que solo negociaba después de las 10 p.m. Pasé semanas trabajando en turnos dobles. De día mostraba propiedades modestas y de noche me ponía mi mejor traje sastre para negociar millones. Cuando finalmente firmó, las 2 a.m. de un jueves, usé mi comisión de $80.000, una fortuna entonces, no para un auto nuevo, sino para liquidar la hipoteca de esta misma casa. Esta casa de 250 metros cuadrados. Mauricio dormía mientras yo contaba el dinero, sin entender que cada ladrillo aquí fue comprado con mis noches de insomnio. Luego, en 1995, fundamos Arriaga Gálvez Properties. Yo era la A de Arriaga. Tomás era la visión financiera. Yo era la estrategia de campo. Durante los siguientes 15 años, trabajé sin descanso, cada fin de semana, cada día festivo. Mientras Mauricio iba a la universidad privada, yo estaba en subastas, en reuniones de consejo, en obras en construcción. Sacrifiqué viajes, amistades y cualquier posibilidad de una segunda vida personal. Lo hice para construir un legado, para asegurarme de que a Mauricio nunca le faltara nada, para que él no tuviera que luchar como yo lo hice. Mi nombre estaba en los cimientos de 40 edificios de lujo, pero en casa solo era mamá. En 2010, Mauricio me anunció que se casaba con Renata. Ella venía de una familia que valoraba las apariencias por encima de todo. Querían un apartamento en Polanco, uno que claramente no podían pagar con el salario inicial de Mauricio en un banco. «Mamá, es nuestra oportunidad», me dijo él. Así que fui a mi cuenta de ahorros personal, la que mantenía separada del fideicomiso, y firmé un cheque por $50.000 para el enganche. Lo entregué en la cena de compromiso. Renata apenas me miró.
Estaba demasiado ocupada admirando el anillo que, por supuesto, yo también había ayudado a pagar. 2 años después, en 2012, quisieron remodelar la cocina de ese apartamento. Renata la odiaba. Es tan básica, Celina. Mauricio necesita recibir gente importante, me dijo. No pidieron un préstamo. Vinieron a mí. Fue otra transferencia, esta vez de $35.000, directamente de mis inversiones personales. Pagué por sus encimeras de granito italiano, sus electrodomésticos de acero, inoxidable, y su estúpida máquina de espresso de $3.000. Lo justifiqué como una inversión en la felicidad de mi hijo, pero la verdad es que estaba comprando mi acceso a él y a mi futura nieta, Luciana. Cuando Luciana nació, mi nieta se convirtió en mi centro, pero también se convirtió en su palanca. Mamá, si quieres verla, ¿por qué no vienes y nos ayudas con las cuentas? Eres tan buena con los números. Al principio era sutil. Luego, hace 3 años, tras una pequeña gripe que me dejó en cama una semana, la narrativa cambió. Estás agotada, mamá. Ya no puedes manejar todo esto sola. Fue entonces cuando Mauricio y Renata llegaron con ese fajo de papeles. Es solo una procuración, mamá, para pagar tus impuestos más fácil, para manejar el mantenimiento de la casa. Es para protegerte. Ahí estaba la palabra clave. Protegerte. El eufemismo que usan los lobos para cuidar a las ovejas. Firmé esa procuración. Fue mi error, nacido del agotamiento y de una confianza ciega en mi único hijo. En los meses siguientes, me quitaron el acceso a mis cuentas bancarias personales. Es muy complicado para ti, mamá. La banca en línea es peligrosa. Nosotros te protegemos de eso. Me quitaron mi tableta, diciendo que la radiación era mala para mi vista. Comenzaron a darme un subsidio semanal en efectivo, de mi propio dinero. El gaslighting financiero fue gradual, pero total. Dejaron de ser Mauricio y Renata para convertirse en tus administradores. Me aislaron de mis finanzas personales, pero nunca tocaron mi conexión con Arriaga Gálvez Properties. ¿Por qué? Porque no sabían que existía a ese nivel. Creían que mi participación había terminado en los 90. Creían que mi única fuente de ingresos era una pensión generosa de viuda que ellos amablemente gestionaban. No sabían del fideicomiso, no sabían del 8% de acciones retenidas, no sabían del puesto vitalicio en el consejo. Ellos pensaban que yo era una reliquia, una pieza de museo en mi propia casa. Una anciana, frágil, que necesitaba ser enviada a un lugar con actividades. Pero mientras yo firmaba cheques de $50.000 para sus caprichos, yo también estaba firmando acuerdos multimillonarios en el consejo de Arriaga Gálvez. Mientras ellos me quitaban mi tableta por mi bien, yo estaba memorizando las cláusulas del fideicomiso que yo misma redacté en 1995. Sacrifiqué mi tiempo, mis ahorros y, finalmente, mi autonomía. Ellos lo llamaban cuidarme. Yo ahora lo llamo fraude. Pero la humillación de esta noche, ese boleto de ida, cambió algo fundamental. La Celina que firmó esa procuración estaba cansada y confiada. La Celina que sostiene este boleto de avión es una mujer diferente. Es la Celina de 1990, la que negociaba con magnates petroleros a las 2 a.m. Es la Celina Arriaga, cofundadora de una empresa de $400 millones. Ellos olvidaron con quién estaban tratando. Creen que me están enviando a Miami. ¡Qué ironía! Miami es donde Tomás Gálvez, mi socio, tiene su oficina principal. Miro el reloj. Son las 11:30 p.m. La fiesta ha terminado. Oigo a Mauricio y Renata en el pasillo, susurrando. Probablemente sobre lo bien que tomé la noticia, lo fácil que será el lunes. Dejo que susurren. No saben que, mientras ellos celebran su victoria, yo estoy a punto de iniciar mi auditoría. Tengo el boleto de ida en mi bolsillo. Es mi combustible. Es mi fecha límite. Lunes, 9:00 a.m. Tengo menos de 36 horas, si descontamos la noche. Ellos me han quitado mis tarjetas, mi chequera personal y mi dignidad pública, pero olvidaron que yo tenía la llave maestra de esta casa. No la llave física, sino la red Wi-Fi. Y gracias a mi nieta Luciana, gracias a ese inocente portarretrato digital conectado a la red familiar, tengo una puerta de entrada.
No necesito hackear nada. Ellos me dieron la contraseña hace meses. Creen que voy a empacar suéteres. Voy a empacar pruebas. La fase 1, el descubrimiento, comienza ahora. La casa finalmente quedó en silencio. Eran las 2 de la madrugada del sábado. Mauricio y Renata dormían profundamente, sin duda soñando con mi exilio en el descanso dorado. Pero yo no. Yo estaba en mi despacho, con la puerta cerrada, y la adrenalina corriendo más fría que el hielo por mis venas. Mi mirada se fijó en el portarretrato digital que Luciana me regaló. El caballo de Troya perfecto. Estaba conectado a la red Wi-Fi familiar, la misma red donde Mauricio, en su infinita arrogancia tecnológica, había configurado su unidad de almacenamiento en la nube para respaldar todo lo importante. Me habían dado la contraseña hace meses, por si quieres ver las fotos de Luciana, mamá. ¡Qué ironía! Me senté frente a la pantalla de 10 pulgadas. No estaba diseñada para navegar archivos, pero la interfaz que Luciana instaló era intuitiva. Encontré el icono de la unidad de red compartida. No había contraseña extra. Mauricio, mi hijo de 45 años, seguía siendo tan descuidado como lo era a los 15. Su arrogancia era mi mejor aliado. Él creía que yo era una anciana analfabeta digital, incapaz de entender la diferencia entre un correo electrónico y una unidad en la nube. No sabía que, mientras él jugaba a ser un magnate, yo había asistido a seminarios de ciberseguridad con Tomás, solo por precaución. Navegué por la estructura de carpetas. Era un desorden de vanidad. Autos, vacaciones 2023, proyectos Mauricio. Pero luego vi una carpeta que me heló la sangre, etiquetada con una simplicidad aterradora. Impuestos casa. Mi pulso no se aceleró, se estabilizó. Este era mi terreno. La investigación, la debida diligencia. Años de revisar miles de documentos de propiedad me habían entrenado para este preciso momento. Abrí la carpeta. Dentro había docenas de archivos PDF, facturas de servicios, pagos de predial y un archivo con un nombre muy específico. Escritura, transferencia, definitiva, 2023.pdf. Mi primera prueba tangible más allá de la humillación fue el boleto de avión que aún guardaba en mi bolsillo. Ese era su plan, su fecha límite. Lunes, 18 de noviembre, 9:00 AM. Era la prueba 1, la intención de exilio. Pero lo que estaba a punto de abrir era la prueba 2, el motivo financiero. El boleto era la sentencia. Este archivo PDF era la justificación del robo. Sabía que lo que encontraría allí definiría los próximos movimientos. Respiré hondo y toqué la pantalla del portarretrato digital. El archivo tardó unos segundos en cargarse, segundos en los que mi casa de 40 años dejó de ser mía. Aquí estaba, la prueba 2, la escritura de la casa, en formato digital. El documento se desplegó en la pequeña pantalla. Era la escritura oficial de mi casa de 250 metros cuadrados, valorada en 1.5 millones de dólares. Leí los detalles con una calma quirúrgica. La transferencia se había ejecutado hacía 18 meses. Mis ojos buscaron la firma, y allí estaba, mi nombre, aplicado con un sello digital. La autorización, bajo la procuración general otorgada por Celina Arriaga. Habían usado el poder que les di para pagar mis impuestos, para despojarme de mi activo más importante. Miré el nombre del nuevo propietario, esperando ver el de Mauricio. Pero mi hijo había sido más cobarde, o quizás Renata más lista. El nuevo propietario registrado de mi casa era Renata Ledesma, mi nuera. Había transferido mi hogar a su propio nombre, aislándolo legalmente de Mauricio por si algo salía mal. Era una jugada inteligente, despiadada, y la habían hecho hace 1 año y medio, esperando pacientemente el momento adecuado para deshacerse de mí. Ahora, la fiesta de cumpleaños, el boleto de avión, todo tenía un sentido económico perfecto. El impacto fue inmediato y frío. Las palabras exactas de la premisa resonaron en mi mente. Yo no era la dueña. Era una inquilina a punto de ser desalojada. Me habían quitado mi casa mientras vivía en ella, mientras les preparaba café en la cocina, que ahora le pertenecía legalmente a ella. La humillación de la fiesta fue solo el acto final. El verdadero crimen, el fraude, había
ocurrido en silencio hace 18 meses, y ahora, con el boleto de avión, buscaban eliminar a la única testigo que podría impugnarlo. Pero cometieron un error. Me dieron 72 horas. Mi siguiente movimiento era crucial. Si habían robado la casa, significaba que no tenían acceso a mi verdadero dinero. Al menos, no directamente. De lo contrario, no necesitarían el 1.5 millón de dólares de la propiedad. Fui a mi viejo escritorio de roble, el que traje de mi primera oficina en 1995. Rechacé la computadora, que Mauricio intentó instalar allí. En el fondo del cajón más bajo, bajo una pila de planos arquitectónicos antiguos, presioné el panel de madera falso, un compartimento secreto que Tomás y yo diseñamos para guardar los documentos fundacionales. Allí estaba. Saqué la carpeta de cuero grueso. La prueba 3, el contrato del fideicomiso, Arriaga Gálvez. Estaba impreso en papel de seguridad, con el logo original de la compañía que diseñé en 1995. El olor a cuero viejo y tinta era el olor de mi verdadero poder. Mauricio y Renata ni siquiera sabían que este documento existía. Creían que mi participación en la empresa era historia antigua, un cheque de jubilación que ellos gestionaban. Pasé las páginas amarillentas por el tiempo, pero perfectamente conservadas, buscando la cláusula que yo misma había redactado. La encontré. Cláusula 4b. Mis dedos trazaron las palabras impresas con tinta indeleble. Asiento directivo vitalicio y control total de fondos de beneficencia. Fondo Celina AG. Otorgado a Celina Arriaga. Control total. Vitalicio. Ese era el mecanismo legal que Tomás y yo creamos para proteger mi 8% de acciones. Esos 32 millones de dólares. De cualquier reclamo futuro. Incluso de la familia. El Fondo Celina AG era la cuenta desde la cual se pagaba la pensión generosa que Mauricio y Renata creían estar administrando. El impacto de la prueba 3 fue como un trago de agua fría. Ellos olvidaron quién firmaba los cheques originales. Me habían quitado mis tarjetas bancarias personales, mi chequera, mi tableta, pero habían dejado intacta mi arma más poderosa, el control de un fondo fiduciario multimillonario. Habían confundido mi dinero de bolsillo con mi fortuna. Habían robado una casa de 1.5 millones mientras ignoraban el rascacielos de 32 millones de dólares justo al lado. Esta era la arrogancia que los destruiría. Ahora tenía la intención, el boleto, el motivo, la escritura de la casa y mi palanca, el contrato del fideicomiso. Pero faltaba una pieza. Necesitaba la conexión directa. ¿Cómo? Exactamente. Estaban extrayendo el dinero del fondo Celina AG que yo controlaba. Si lo controlaba yo, ¿cómo lo movían ellos? La procuración. Deben haberla usado para autorizar las transferencias, asumiendo que yo nunca revisaría las cuentas del fideicomiso. Necesitaba los extractos bancarios de mi propio fondo. Y para eso, necesitaba a mi socio. Miro el reloj. Son las 7:50 am del sábado. La casa sigue en silencio. Mauricio y Renata sin duda dormirán. Hasta el mediodía, agotados por su brillante ejecución. Yo no he dormido nada. Me preparo un té de jazmín, fuerte, y enciendo mi computadora portátil segura, la que mantengo oculta en el mismo compartimento del contrato. Es un modelo antiguo pero encriptado. A las 8:00 am en punto, inicio una videollamada segura a una sola persona. Tomás Gálvez, mi socio fundador, el G de Arriaga Gálvez, actualmente en Miami. Tomás aparece en la pantalla, con su impecable guayabera blanca. Incluso a esta, hora. Tiene 72 años, pero su mirada es tan aguda como la del tiburón financiero que siempre fue. Celina, son las 8 am de un sábado. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Su preocupación es genuina. El único aliado que me queda. Tomás, necesito que abras los archivos del fideicomiso Celina AG. Ahora. Necesito ver cada transferencia de donación de fomento de los últimos 36 meses. Y necesito que compartas tu pantalla. No duda. Tomás sabe que yo nunca pido algo así sin una razón monumental. Oye el tono en mi voz. No es Celina la abuela, es Celina la socia fundadora. En su pantalla, veo cómo abre la plataforma bancaria del fideicomiso. Sus dedos vuelan sobre el teclado. Aquí está, Fondo Celina AG.
desembolsos, fomento. Y entonces, la pantalla se llena de una lista de transacciones. La prueba 4. Los extractos de transferencias. Una lista larga, línea por línea, de mi dinero evaporándose. Mis ojos escanean la lista. Es peor de lo que imaginaba. Transferencias mensuales, cada una por la misma cantidad. $30,000 exactos. $30,000 al mes. No era una pensión, era un salario de lujo. Miré la columna del beneficiario, esperando ver el nombre de Mauricio Arriaga. Pero, de nuevo, Renata había sido más lista. El beneficiario era una compañía que yo no reconocía. Servicios Creativos Ledesma S.A., una empresa fachada. Obviamente, registrada a nombre de Renata. Tomás hizo un cálculo rápido en voz baja. Celina, esto es $30,000 al mes, durante 36 meses. Eso es $1,080,000. Habían desviado más de $1 millón de mi fondo fiduciario, directamente a la empresa fantasma de Renata, usando la procuración que les di para pagar impuestos. La donación de fomento era el concepto que usaban para disfrazar el robo. Mi pensión, dije en voz alta, era en realidad el sueldo de lujo de ellos. La ira que sentí fue fría y precisa. No era el calor de la traición, sino la frialdad del cálculo. Habían construido su vida de lujo, sus autos, Mercedes, su ropa de marca, sus vacaciones, todo con mi dinero, mientras me hacían creer que yo era una carga, mientras me robaban la casa y planeaban mi destierro a un asilo. Servicios Creativos Ledesma S.A., repito el nombre. Tomás ya lo está buscando en el registro de empresas. Fundada hace 3 años. Única directora, Renata Ledesma. Celina, ¿qué hacemos?, pregunta Tomás. Su voz es dura. Él entiende la magnitud del fraude. Vas a hacer 2 cosas, Tomás, le digo. Mi voz firme. Primero, vas a congelar inmediatamente todas las transferencias futuras a Servicios Creativos Ledesma. A partir de este segundo, quiero que su próxima transferencia, la del día 1, rebote. Veo a Tomás teclear furiosamente. Hecho. Congelado. Bien, digo. Ahora lo segundo. Vas a convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Beneficencia. ¿Cuándo, Celina?, pregunta Tomás. Para el lunes, respondo. ¿Lunes? ¿Con tan poco tiempo? Sí, Tomás. El lunes, a las 9:00 a.m. en punto, en la sala de Juntas Principal de Arriaga Galvez Properties. Tomás levanta una ceja. ¿Celina? El lunes a las 9 a.m. es cuando Mauricio y Renata... Exacto, lo interrumpo. Es la misma hora de mi vuelo. Tomás comprende. Una sonrisa lenta y depredadora se dibuja en su rostro. Entendido, socia. La trampa está puesta. Cierro la videollamada. Ahora tengo las 4 pruebas, tangibles y filmables. Prueba 1, el boleto de avión, la intención de exilio. Prueba 2, la escritura de la casa, el robo patrimonial. Prueba 3, el contrato del fideicomiso, mi verdadero poder. Prueba 4, los extractos de transferencias, el fraude financiero. Tengo el arma, el motivo, la jurisdicción y la evidencia del crimen. Tengo menos de 48 horas. Ellos creen que estoy empacando mi maleta para Miami. Y tienen razón, solo que no voy yo. Colgué la videollamada con Tomás. Eran las 8:30 de la mañana del sábado. Tenía menos de 72 horas antes del vuelo. Ellos usaban la arrogancia. Yo usaría mi estrategia. El primer paso de mi plan silencioso ya estaba en marcha. El congelamiento de fondos. En este preciso instante, el salvavidas financiero de $30,000 mensuales que alimentaba a Servicios Creativos Ledesma S.A. había sido cortado. Era una herida mortal que ellos aún no sentían, una bomba de tiempo programada para explotar en el próximo ciclo de facturación. No habría más autos Mercedes, no más ropa de marca financiada por mi fideicomiso. Y lo mejor de todo, no lo sabrían hasta que fuera demasiado tarde, probablemente cuando la tarjeta de crédito de Renata fuera rechazada. Mi próxima acción requería precisión quirúrgica, no un hacha, sino un bisturí legal. El paso 2 era solidificar mi defensa y preparar la ofensiva. Necesitaba a la doctora Jimena Figueroa. No llamé a un abogado de familia. No necesitaba a alguien que mediara en el dolor. Llamé a la abogada corporativa principal de Arriaga Galvez Properties. Jimena no manejaba divorcios. Manejaba fraudes fiduciarios multimillonarios.
Ella entendía el lenguaje del poder y el dinero, y yo tenía un caso de manual para ella. Programé la consulta virtual para las 3:00 p.m., dándome tiempo para reunir mis municiones digitales. El silencio de la mañana del sábado era mi aliado. Mientras ellos dormían, probablemente hasta el mediodía, agotados por la crueldad de su fiesta, yo trabajaba. Me senté en mi despacho, no como una víctima, sino como la cofundadora de una empresa de $400 millones. Organicé mis pruebas en carpetas encriptadas. LAMSOR, escritura. Prueba 2, el contrato del fideicomiso. Prueba 3, y los extractos. Prueba 4. Cada archivo era un clavo en el ataúd de su vida de lujo. Me habían hecho dudar de mi memoria, de mi capacidad, de mi cordura. Pero en el frío amanecer de mi despacho, mi mente estaba más clara que nunca. Esta claridad era mi arma más letal. A mediodía los escuché despertar. Oí sus risas bajando por el pasillo. Hablaban del clima en Miami, de los muebles que pondrían en la casa una vez que estuviera despejada. La facilidad con la que discutían mi desaparición era escalofriante, pero también me daba fuerza. La ira que sentía era fría, un motor de precisión. Para mantener la farsa, bajé a la cocina. Mauricio estaba sirviéndose jugo de naranja, directamente de la jarra. ¿Descansaste, mamá?, preguntó sin mirarme. Estás pálida. El viaje será bueno para ti. Asentí con la cabeza. Una máscara de fragilidad. Estoy un poco abrumada, dije. Me ayudarán a empacar, ¿verdad? Renata entró, envuelta en una bata de seda. Por supuesto, suegra. Lo tenemos todo cubierto. Tú solo concéntrate en descansar. Su sonrisa era de una suficiencia insoportable. Me serví un té de jazmín, mis manos mostrándose deliberadamente temblorosas. Gracias, querida. No sé qué haría sin ustedes. Ambos compartieron una mirada de triunfo. El acto de la anciana senil funcionaba a la perfección. Regresé a mi despacho con la excusa de ordenar fotografías antiguas. Ellos no tenían idea de que las fotografías que estaba ordenando eran copias digitales de sus crímenes. La espera hasta las 3 p.m. fue tensa. Cada minuto una eternidad controlada. A las 3:00 p.m. en punto, la doctora Jimena Figueroa apareció en la pantalla de mi portátil segura. Su rostro era impasible. Todo negocios. Celina. Tomás me alertó. Dijo que era urgente y de máxima discreción. No perdí tiempo. Urgente es un eufemismo, Jimena. Se trata de un abuso de confianza y un fraude fiduciario que involucra la procuración que firmé hace 3 años. Durante los siguientes 30 minutos, expuse mi caso. Compartí mi pantalla, mostrándole la escritura transferida, los extractos del fideicomiso y el contrato original. Jimena no mostró emoción, pero sus ojos se endurecieron al ver el nombre de Renata Ledesma en la escritura de la casa. Usaron la procuración para transferir la propiedad. Eso es un abuso de poder, claro, dijo, su voz cortante. Y estas transferencias a servicios creativos, Ledesma S.A. hizo una pausa, tecleando rápidamente. Una empresa fachada registrada por ella hace 3 años, coincidiendo con la fecha de la procuración. Esto es premeditado, Celina. Es un esquema. La validación legal fue como una inyección de acero en mi columna vertebral. ¿Cuáles son los pasos inmediatos, Jimena?, pregunté. Ya ordené a Tomás congelar los fondos. Excelente, respondió ella. Paso 1, que ejecuto en este mismo instante. La revocación de esa procuración. Voy a registrarla electrónicamente en el sistema notarial ahora. A partir de las 3:34 p.m. de este sábado, Mauricio Arriaga y Renata Ledesma ya no tienen ningún poder legal sobre tus bienes, ni siquiera para firmar por un paquete. Sentí un peso físico levantarse de mis hombros. El primer grillete estaba roto. Paso 2, continuó la doctora Figueroa. La notificación de cese y desistimiento. Prepararé un documento formal que les será entregado el lunes. Detalla el fraude. Exige la devolución inmediata de los fondos desviados que ascienden a $1.8 millones y notifica la acción legal para revertir la transferencia fraudulenta de tu casa. $1.080.000, repetí. El número era obsceno. Quiero que se les entregue en persona, dije, en el momento de mayor impacto. Eso me lleva al paso 3, la reunión, dijo Jimena.
Confirmamos la estrategia que había discutido con Tomás. Lunes, 9:00 am. La sala de juntas principal de Arriaga Galvez Properties. Tomás convocará a los 2 contadores de los fideicomiso como testigos. Yo estaré presente. Serviremos los documentos allí. Será una emboscada legal, Celina. Perfecto, respondí. Ellos me dieron un boleto de avión para esa hora. Quiero que tengan algo que hacer mientras su avión despega sin mí. Colgué la llamada. La mitad de mi plan silencioso estaba ejecutada. La procuración estaba muerta. Los fondos congelados. El equipo legal. Listo. Pasé el resto del sábado y la mañana del domingo en una calma tensa. Me movía por la casa como un fantasma de mi antiguo yo. Oía a Mauricio y Renata hacer llamadas, riendo, confirmando su vuelo a Miami. Probablemente planeaban irse después de dejarme en el asilo. No sospechaban nada. El domingo por la mañana, su arrogancia seguía intacta. Era hora de tender la trampa final. Era domingo, 10 p.m. El día D1. Salí de mi habitación, fingiendo confusión y ansiedad. Los encontré en la sala de estar, revisando sus tabletas, sin duda mirando propiedades en Miami que planeaban comprar con mi casa. Mauricio, Renata, tenemos que hablar. Mi voz era temblorosa, la actuación de mi vida. Mauricio suspiró, exasperado. Mamá, ¿ahora qué? Ya está todo listo. Es sobre el dinero, dije mirándome las manos. Estoy preocupada. ¿Preocupada por qué? Dijo Renata con los ojos pegados a su pantalla. Bueno, dije, el descanso dorado debe ser terriblemente costoso. Y como ustedes manejan todas mis cuentas, ¿cómo vamos a pagarlo? ¿Qué pasa si el dinero se acaba? No quiero ser una carga. Era el cebo perfecto, diseñado para apelar a su avaricia y a su percepción de mí, como una anciana financieramente incompetente. Mauricio por fin levantó la vista, oliendo un problema. Mamá, te dijimos que está cubierto. Pero, ¿cómo? Insistí poniendo un toque de pánico en mi voz. No quiero llegar allí y que me echen. ¡Qué vergüenza! Mauricio y Renata intercambiaron una mirada. Esta era una complicación que no habían previsto. La anciana asustada cuestionando la logística financiera. Escuchen, dije como si se me acabara de ocurrir. Recordé mi antigua pensión de Arriaga Gálvez. Llamé a Tomás Gálvez ayer, solo para preguntar. Fue muy amable. ¿Hiciste qué? Dijo Mauricio, alarmado. ¿Llamaste a Tomás? Sí, dije inocentemente. Y fue una suerte que lo hiciera. Dijo que, como soy... bueno, ya sabes, cofundadora, aunque sea hace mucho tiempo, tengo derecho a un fondo de beneficencia. ¿Un fondo? ¿Pueden creerlo? Los ojos de ambos se abrieron de golpe. La palabra fondo los había enganchado. Dijo que podíamos discutir los términos financieros de mi traslado. Asegurar un pago vitalicio para el asilo. ¿Cuándo? Dijo Renata, su voz ahora aguda, su tableta olvidada. Bueno, él es un hombre ocupado, dije. Solo podía el lunes por la mañana. Sé que es justo antes de mi vuelo, pero ¿podríamos ir? Solo para firmar los papeles, para asegurarnos de que mi estancia en el descanso dorado esté garantizada. La palabra garantizado flotó en el aire, dulce y pegajosa. Mauricio se relajó, una sonrisa calculadora formándose en su rostro. Mamá, esa es una idea excelente. Por supuesto que iremos. ¿Dónde es la reunión? Preguntó Mauricio, ya sacando su teléfono para ponerlo en su calendario. En las oficinas de Arriaga Galvez Properties, respondí, en la sala de juntas principal. Perfecto, dijo. Iremos, firmaremos lo que sea necesario para asegurar tu fondo, y luego te llevaremos directo al aeropuerto. Eficiente. Oh, gracias, suspiré, llena de alivio fingido. Son los mejores hijos. Ellos sonrieron, convencidos de su brillantez. Volví a mi habitación, cerré la puerta, y mi rostro se endureció. La trampa estaba puesta. El cebo había sido tragado. El lunes a las 9:00 am, la misma hora de mi exilio programado, mis 2 antagonistas caminarían voluntariamente hacia el corazón de mi poder, la sala de juntas de la empresa que yo construí. No iban a una reunión para discutir el financiamiento de mi asilo. Iban a su propia auditoría. El resto del domingo lo pasé en una calma absoluta, mientras ellos hacían maletas, las suyas para un viaje de celebración a Miami y una pequeña para mí con ropa vieja. Yo descansaba.
Me preparé un baño de sales. Dormí 8 horas completas. Sabía que necesitaría toda mi energía para la actuación final. Ellos creían que estaban cerrando un capítulo, deshaciéndose de la anciana carga. No tenían idea de que yo estaba a punto de cerrar el libro entero. Ellos creían que iban a firmar mi salida, que iban a asegurarse de que el fondo pagara por mi encierro. Pero la reunión no era en mi casa, donde ellos tenían el control. La reunión era en mi territorio, en un edificio donde mi nombre estaba tallado en la piedra del vestíbulo. La fase 2, la preparación, estaba completa. Ahora solo quedaba esperar el amanecer del lunes. Y yo, Celina Arriaga, esperaba con una paciencia fría y calculadora. El domingo por la tarde fue una sinfonía de arrogancia. Escuché a Mauricio en el teléfono, confirmando una reserva en un restaurante de lujo para esa noche. Una celebración anticipada de su victoria. «La mesa para 2, a nombre de Arriaga», dijo, su voz llena de una autoridad que no había ganado. Renata, por su parte, pasó horas comprando en línea, probablemente gastando los últimos remanentes de su salario de $30,000. Yo me mantuve en mi papel, la anciana frágil, ordenando álbumes de fotos en mi despacho, mientras ellos preparaban las maletas para su viaje a Miami, el que tomarían después de internarme en el descanso dorado. La calma antes de la tormenta siempre es la más reveladora. Había una quietud en la casa, pero debajo de ella, el motor de mi plan silencioso ya estaba funcionando. La doctora Figueroa había confirmado la revocación de la procuración. Ya no tenían poder. Tomás había confirmado el congelamiento de fondos. La arteria financiera estaba cortada. Yo solo tenía que esperar a que intentaran usar un poder que ya no existía, un dinero que se había evaporado, y sabía que con sus estilos de vida inflados no tardarían mucho. La espera fue corta. A las 7 p.m., la tormenta comenzó a formarse. «Mauricio, ¿viste mi bolso Birkin?», gritó Renata desde su dormitorio. «El cocodrilo rojo. No combina con el atuendo que usaré para la cena». Silencio. Luego, un grito más agudo. «¡Mauricio! ¡Mi tarjeta! ¡La tarjeta de servicios creativos!». Escuché sus pasos apresurados corriendo por el pasillo de mármol. Yo estaba en la sala, leyendo un libro de historia, esperando. La puerta de su dormitorio se abrió de golpe. «¡No pasa!», gritó ella. Estaba comprando un bolso nuevo para el viaje, uno que combine, y la transacción fue rechazada. ¡Rechazada! ¿Te imaginas la humillación? Mauricio entró en la sala, con el teléfono pegado a la oreja, frunciendo el ceño. «Tranquila, Renata. Debe ser un error del sistema». «No es un error», siseó ella. «Probé la Amex corporativa. Rechazada. Probé la Visa. Rechazada. Todas las tarjetas de la empresa están bloqueadas». Sus ojos, normalmente llenos de desdén, ahora brillaban con un pánico febril. Me miró como si yo fuera un mueble, sin registrar mi presencia. «Mauricio, llama al banco ahora. Tenemos una cena en 1 hora». La primera grieta en su fachada perfecta había aparecido. Él colgó su propia llamada, su rostro pálido. «No es solo la tuya. Mi tarjeta también fue rechazada al intentar pagar la reserva del restaurante. Tuvieron que cancelarla». Se miraron el uno al otro, y por primera vez en 3 años vi miedo genuino en sus rostros. No era miedo por mí, ni por las consecuencias de sus actos. Era el miedo puro y visceral del adicto al que le quitan su droga. Su droga era mi dinero, y la abstinencia acababa de comenzar. Fue una pequeña victoria, pero dulce, ver el pánico reemplazar la arrogancia. Entonces, sus ojos se volvieron hacia mí. Mauricio se acercó, su máscara de hijo preocupado, apenas sostenida. «Mamá, hablaste con Tomás Gálvez, ¿verdad? Mencionaste algo sobre las cuentas». «¿Nuestras cuentas?», me hice la confundida bajando lentamente mi libro. «¿Nuestras cuentas, querido? No, yo no manejo eso. Ustedes lo manejan. ¿Recuerdan? Me protegen de eso. ¿Hay algún problema?». Mi voz era suave, cada palabra una aguja envuelta en algodón. El poder había cambiado. Ya no era la víctima, era la testigo de su implosión. «Deja de fingir, Celina», espetó Renata, su barniz de nuera dulce completamente evaporado. «Esto sucedió después de que llamaste a Tomás. ¿Qué le dijiste? ¿Arruinaste nuestro financiamiento?». Mauricio la detuvo, poniendo una mano en su brazo.
pero él también me miraba con sospecha. «Mamá, esto es serio. Las cuentas de servicios creativos están congeladas. No podemos acceder a nada». «Oh, cielos», dije abriendo los ojos con falsa sorpresa. «¿Esa empresa tuya, querida? ¡Qué terrible! ¿Quizás un problema de impuestos? ¿Ustedes manejan mis impuestos también?» Se miraron de nuevo, la desesperación creciendo. Podía ver sus mentes, calculadoras trabajando. No podían entender cómo yo, la anciana senil, podría haber hecho esto. Pero el cuándo era innegable. Sucedió después de mi llamada. De repente, la reunión del lunes a las 9 a.m. ya no era una formalidad para asegurar mi encierro. Se convirtió en su única línea de vida. Se convirtió en el único lugar donde podrían arreglar este desastre financiero, donde podrían suplicar a Tomás y a la Junta por su dinero. «La reunión», dijo Mauricio en voz baja, más para sí mismo que para mí. «La reunión de mañana. Con Tomás. Él debe haber cometido un error administrativo. Mañana lo arreglaremos todo». Su voz intentaba ser tranquilizadora, pero yo podía oír el pánico debajo. Ahora, no solo iban a la reunión, necesitaban la reunión. Mi trampa se había vuelto infinitamente más efectiva. Ya no caminaban hacia ella, corrían. «¿Estás segura de que es un error, Mauricio?», preguntó Renata, su voz temblando. $1 millón no desaparece por un error administrativo. Él la tomó por los hombros. «Tiene que serlo. ¿Qué otra explicación hay? ¿Que mamá?» Me miró con desprecio. «No, es imposible. Mañana, en Arriaga Gálvez, frente a Tomás, aclararemos esto. Conseguiremos que ese fondo de beneficencia pague y desbloquearemos nuestras cuentas. Solo tenemos que aguantar hasta mañana». Su arrogancia estaba regresando, pero ahora era una arrogancia quebradiza, desesperada. Pasaron el resto de la noche en su habitación, no celebrando, sino discutiendo en susurros furiosos. Oí frases sueltas. «¿Cómo te atreves? Tu culpa. Arréglalo». La casa, que minutos antes era un palacio de su triunfo, ahora era su prisión financiera. No hubo cena de lujo. Ordenaron pizza, pagada con el efectivo que Mauricio tenía en su billetera, probablemente el último que vería en mucho tiempo. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no eran los cuidadores, eran los demandantes. Yo, por mi parte, me preparé otro té de jazmín. Observé cómo la pareja de poder se desmoronaba bajo la presión de un solo grifo cerrado. Esta pequeña victoria no resolvía el robo de mi casa, ni borraba la humillación de la fiesta, pero tensaba la cuerda para el gran confronto. Les había quitado su equilibrio, habían perdido la confianza, y ahora estaban furiosos, humillados y desesperados por el dinero. Estaban en el estado mental perfecto para el lunes por la mañana. Mientras me iba a la cama esa noche, ellos seguían discutiendo. Sabía que no dormirían. Bien, estarían repasando cada escenario, preparándose para rogar, mentir o amenazar en la reunión. No sabían que la reunión no era una negociación, era una sentencia. El lunes a las 9:00 a.m., la misma hora de mi vuelo de exilio, ellos no solo llegarían a tiempo a mi trampa, llegarían ansiosos por entrar. Llegamos al edificio de Arriaga Gálvez Properties a las 8:50 a.m. del lunes. El vestíbulo de mármol travertino, el que yo misma seleccioné en 1998, brillaba bajo la luz fría de la mañana. Yo entré, con la calma de una propietaria que regresa a casa. Mauricio y Renata entraron con la ansiedad de unos deudores convocados por su acreedor. Su ropa de lujo, su traje de $5,000 y su bolso de $10,000 parecían disfraces baratos bajo la iluminación de un poder real. Estaban pálidos por la noche de pánico financiero, pero aún se aferraban a la esperanza de que esto era un error administrativo que podían intimidar para que se resolviera. Tomamos el elevador privado hasta el piso 40, la sala de juntas principal. Cuando se abrieron las puertas, la trampa visual se reveló. No era una oficina pequeña, era una sala de conferencias para 20 personas, dominada por una mesa de caoba maciza. En las paredes, los modelos a escala de los edificios que Arriaga Gálvez había construido. Y en la sala, el público. Tomás Gálvez, mi socio, sentado a la derecha. La doctora Jimena Figueroa, nuestra abogada corporativa, a la izquierda.
y 2 contadores senior del fideicomiso, con carpetas abiertas. Ellos eran los testigos de la auditoría. Yo me senté en la cabecera, en la silla que me correspondía. Mauricio y Renata se detuvieron en la entrada, visiblemente intimidados por el escenario. Esto no era lo que esperaban. Esperaban una charla informal con Tomás, no una inquisición corporativa. Su arrogancia luchó contra el pánico. Mauricio fue el primero en hablar, tratando de recuperar el control. «Mamá, qué bueno que aceptas el traslado, pero ¿qué es este circo? ¿Arriaga Galvez Properties? ¿Para qué? ¿Los contadores?» Aún me hablaba como si yo fuera la empleada, como si él fuera el director. Mi voz fue serena, cortando el aire acondicionado. Quería discutir el financiamiento, asegurarme de que todo esté en orden antes de mi viaje. Mis ojos se movieron de mi hijo hacia mi nuera, que estaba tratando de parecer aburrida, aunque sus nudillos blancos apretando su bolso la delataban. «Renata», dije, usando su nombre como un bisturí. «¿Cómo va? Servicios Creativos Ledesma S.A.» Fue un disparo directo. El nombre de su empresa fantasma, dicho en voz alta en esta sala de poder, la hizo palidecer visiblemente. «Eso no es... no sé de qué hablas», tartamudeó. «Estamos aquí para hablar del fondo de beneficencia, para el asilo». Mauricio intervino, impaciente. «Sí, mamá. ¿Podemos apurarnos? Tenemos un vuelo que tomar después de dejarte en el descanso dorado». Me miró, y su mirada era fría. Todavía creían que tenían el control del tiempo, del dinero y de mí. Qué equivocados estaban. Qué deliciosamente equivocados. «El vuelo tendrá que esperar», dije, «porque Servicios Creativos Ledesma es, de hecho, el único tema que vamos a discutir». Le hice una señal a la doctora Jimena Figueroa. Ella se puso de pie, la encarnación de la autoridad legal. «Señora Arriaga, señora Ledesma, gracias por unirse a nosotros. Hemos convocado esta reunión de emergencia del fideicomiso Celina AG debido a graves irregularidades financieras descubiertas en las últimas 48 horas. La doctora Figueroa presionó un botón. La pantalla gigante al final de la sala de juntas cobró vida. No mostraba un organigrama. Mostraba la prueba 4, los extractos bancarios, una lista larga, línea por línea, de transferencias. «Señora Ledesma, ¿reconoce esta empresa, Servicios Creativos Ledesma S.A.?» preguntó la abogada. Renata se hundió ligeramente en su silla. «Es una consultoría que manejo», dijo en voz baja. «Una consultoría muy rentable, al parecer», continuó Figueroa. «Esas donaciones de fomento de $30.000 mensuales», dijo la abogada, su voz resonando en la sala silenciosa mientras señalaba las transferencias en la pantalla, «que suman exactamente $1.080.000 en los últimos 3 años». Mauricio miraba la pantalla, sus ojos moviéndose rápidamente, calculando. Podía ver la codicia y la confusión luchando en su rostro. Aún no entendía. Provenían directamente del fideicomiso Celina AG, un fideicomiso del cual la señora Celina Arriaga, aquí presente, es la única directora y signataria. El silencio que siguió fue absoluto. Mauricio se volvió hacia mí, su boca ligeramente abierta. La palabra directora flotaba en el aire, incomprensible para él. Pero Renata lo entendió primero. Entendió el porqué de sus tarjetas de crédito bloqueadas. «Y para que quede claro», añadió la doctora Figueroa, «a partir del sábado, a las 8:05 a.m., por orden directa e irrevocable de la directora Arriaga, todos los fondos futuros a esa empresa fantasma están congelados permanentemente». Renata se puso de pie de un salto, su silla de cuero de $1.000 chirriando en protesta. «Eso es nuestro salario, es nuestro dinero. No puedes». La confesión fue pública. Los 2 contadores tomaron nota diligentemente. «No es un salario, señora Ledesma», respondió fríamente Figueroa. «Es un desvío de fondos. Y sí, ella puede». Renata me miraba ahora con puro odio. La máscara se había derretido. «Tú», siseó, «tú, vieja». Pero Mauricio la interrumpió. Él seguía atascado en el paso anterior, el de la negación. «Esto es un error. Mamá no entiende de esto. Usamos ese dinero para cuidarla, para mantener su casa». Esa fue mi entrada. «Mi casa», repetí, saboreando las palabras.
Lentamente deslicé la prueba 2, la copia impresa de la escritura digital que encontré, sobre la superficie pulida de caoba. Se detuvo justo frente a Renata. ¿Esta casa te refieres, Mauricio? ¿La casa que transfirieron al nombre de Renata Ledesma hace 18 meses, usando mi procuración? La sangre desapareció del rostro de mi hijo. Vio la escritura, vio el nombre de su esposa. Y usaron este dinero, mi dinero, del fideicomiso, continué, mi voz tranquila pero implacable, para pagar el mantenimiento y los impuestos de una propiedad que ya me habían robado. Saqué la procuración original de mi bolso, el arma que ellos me dieron. Esta procuración, que obtuve con engaños para pagar mis impuestos. Ahora entiendo qué impuestos estaban pagando. Los de mi propia casa, que ya no era mía. Fue entonces cuando Mauricio finalmente explotó. La negación se convirtió en rabia. «Estás confundida, mamá. Estás senil. Deliras». Se volvió hacia Tomás buscando un aliado. «Tomás, dile. Dile que está confundida. Esa casa es nuestra. Ella nos dio el poder. Siempre ha sido así. Ella solo era una corredora». El insulto final. Solo una corredora. La frase que resumía décadas de su desprecio. Tomás Gálvez, que había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. Su calma era más aterradora que la furia de Mauricio. ¿Solo una corredora, Mauricio? La voz de Tomás era grave. Presionó un botón diferente. La pantalla cambió, borrando los extractos bancarios. En su lugar, apareció el organigrama original de Arriaga Gálvez Properties, fechado en 1995. 2 nombres en la cima, Arriaga y Gálvez. «Celina no solo fue una corredora, Mauricio», dijo Tomás, su voz llenando la sala. «Ella es la A de Arriaga Gálvez. Ella es la C del fideicomiso Celina AG, el fondo que has estado saqueando». La pantalla cambió de nuevo, mostrando la valoración actual de la compañía. «Ella no tenía una participación. Ella tiene una participación. Ella fundó esto». Mauricio parecía que iba a vomitar. «Y su 8% de acciones fundadoras», continuó Tomás, señalando un número en la parte inferior de la pantalla, «que protegió en ese fideicomiso para que parásitos como tú no pudieran tocarlo, valen hoy, a las 9:15 a.m., exactamente $32.450.000. Mauricio se derrumbó en su silla, sin aliento. Renata miraba el número, sus ojos desorbitados. 32 millones. Habían robado 1 millón de alguien que tenía 32, y lo habían hecho con la sutileza de un ladrón de gallinas. Y entonces, las consecuencias inmediatas, la tríada que yo había planeado. Primero, la financiera. En el silencio de la sala, se escuchó un sonido nítido. Un bip, bip, bip de notificación del teléfono de Renata. Ella lo miró con horror. «Transacción rechazada», leí en sus labios. Su tarjeta corporativa, probablemente, intentando pagar una suscripción mensual, había rebotado. El grifo estaba cerrado. Los fondos cesados. La primera consecuencia. Segundo, la patrimonial. La doctora Jimena Figueroa deslizó un último sobregrueso sobre la mesa. Se detuvo frente a Mauricio. «Y esto», dijo ella, «es la notificación formal de cese y desistimiento por fraude fiduciario, y una orden de desalojo». Mauricio la miró sin comprender. «Tienen 30 días para desocupar la propiedad de la señora Arriaga. La segunda consecuencia. La casa. Perdida. Tercero, la reputacional». Mauricio me miró, luego a Tomás, luego a los contadores que seguían escribiendo. El hombre que se presentaba en clubes y restaurantes como director de Arriaga Gálvez, el heredero al trono, acababa de ser expuesto frente a la cúpula directiva como un simple beneficiario ladrón. Su estatus, su reputación, su nombre, todo evaporado en menos de 15 minutos. La tercera consecuencia. Me levanté. La reunión había terminado. Ajusté el cuello de mi chaqueta. Miré a mi hijo, Mauricio, un hombre de 45 años reducido a un niño asustado y atrapado, y le di mi última lección de negocios. «Tu error no fue pensar que yo era vieja, Mauricio. Fue pensar que yo era pobre». Su rostro se contrajo de dolor, no por la emoción, sino por la verdad financiera de esa declaración. Dejé el boleto de avión solo ida sobre la mesa de caoba, encima de la orden de desalojo.
un pequeño recuerdo de su plan fallido. Doctora Figueroa, Tomás, gracias por su tiempo. Me di la vuelta sin mirarlos más. Tengo una junta de beneficencia que presidir. Hay que decidir sobre donaciones reales. Caminé hacia la puerta y por primera vez en años, el aire en mis pulmones se sentía limpio. El vuelo de las 9:00 AM estaba despegando. Y yo finalmente también. Han pasado 2 meses desde la reunión en la sala de juntas. 2 meses desde que mi hijo y mi nuera vieron sus vidas de lujo disolverse bajo las luces fluorescentes de la verdad corporativa. Su caída fue tan rápida como su ascenso había sido fraudulento. Hoy, Mauricio y Renata ya no viven en un apartamento de lujo en Polanco, pagado con mi dinero. Viven en un pequeño apartamento alquilado en una zona de la ciudad que Renata solía describir como deprimente. Perdieron los autos Mercedes, que eran de la empresa fantasma, y perdieron el estatus que tanto adoraban. La justicia no siempre es un rayo. A veces es un lento y meticuloso proceso de contabilidad, y sus cuentas finalmente fueron saldadas. El silencio entre nosotros es ahora absoluto, mediado no por el afecto o el resentimiento, sino por el formidable muro legal de la doctora Jimena Figueroa. He establecido nuevos límites, no de ladrillo y mortero, sino de estatutos legales. Cualquier intento de comunicación de Mauricio, cualquier súplica o amenaza, debe pasar primero por el filtro de Jimena. No he escuchado su voz desde esa mañana, y no tengo intención de hacerlo. El hijo en el que confié ciegamente ya no existe para mí. Solo queda el hombre que intentó declararme incapaz para robarme. Y para ese hombre, solo tengo abogados. Mi nieta, Luciana, fue la única víctima inocente en este desastre. Para protegerla de las consecuencias de la avaricia de sus padres, he tomado medidas. Establecí un fondo fiduciario blindado, separado y totalmente protegido, dedicado exclusivamente a su educación y su futuro. A diferencia del fondo Celina AG, que Mauricio y Renata saquearon, este nuevo fideicomiso es inaccesible para ellos. Su educación en ciberseguridad, su brillante futuro, no será manchado por las deudas y la desgracia que sus padres han acumulado. Es mi forma de asegurarme de que el legado familiar de trabajo duro continúe con ella, la única digna heredera de mi verdadera visión. La casa también ha sido transformada. Durante el primer mes, contraté a un equipo para que sacara cada mueble, cada alfombra persa, cada lámpara de araña que Renata había elegido. Quería borrar la energía sofocante de su gusto opulento. Quería limpiar la casa no solo de sus pertenencias, sino de su influencia. La humillación que sentí en mi fiesta de cumpleaños número 70 no podía ser borrada, pero el escenario donde ocurrió sí podía ser purificado. Fue un exorcismo de mal gusto y malas intenciones. Ahora mi sala de estar es un reflejo de mi nuevo estado mental, minimalista, serena y funcional. Muebles de líneas limpias, maderas claras, espacios abiertos. He recuperado mi casa de 250 metros cuadrados, pero ahora solo la lleno, con lo que me da paz. El aire se siente más ligero. Ya no es una prisión dorada administrada por mis captores. Es mi santuario, un lugar donde mi mente puede trabajar, planificar y, finalmente, descansar en mis propios términos. He recuperado la soberanía sobre mi propio espacio, algo que me habían quitado gradualmente durante 3 años. Esta tarde, Luciana está sentada a mi lado en el nuevo sofá de lino blanco. Tiene su computadora portátil abierta y me muestra un proyecto de software en el que está trabajando, un algoritmo de encriptación. Habla con pasión sobre firewalls y seguridad de datos, y yo la escucho, entendiendo más de lo que ella cree. Eres una arriaga, sin duda, le digo, construyendo muros que nadie puede penetrar. Ella sonríe, sin saber cuán profundas son mis palabras. Mi competencia oculta, mi mente estratégica, finalmente tiene una contraparte en mi nieta. Junto a nosotras, en la mesa auxiliar, descansa el portarretrato digital, el caballo de Troya tecnológico que ellos ignoraron y que Luciana me dio. Ahora ha sido purgado de su función de espionaje. Ya no lo uso para acceder a sus nubes de mentiras. Ahora cumple su propósito original. Muestra una foto de Tomás y yo en 1995,
firmando los documentos de Arriaga Gálvez Properties. Nos vemos jóvenes, ambiciosos y ajenos a las traiciones que la familia traería. Es un recordatorio de quién fui y de quién he vuelto a ser. Bebo mi té de jazmín, el aroma floral llenando la habitación. El té que me preparaba en las madrugadas, mientras descubría la magnitud de su fraude. Es ahora una bebida de celebración. Mi rutina se ha transformado. Ya no soy una jubilada bajo el cuidado condescendiente de mi familia. He retomado mi puesto en el Consejo de Arriaga Gálvez. He asumido la presidencia activa de la Junta de Beneficencia del Fideicomiso Celina AG. Ya no soy una figura decorativa. Soy la directora. Esta mañana presidí mi primera reunión trimestral. No discutimos los $30.000 mensuales que Renata robaba para sus bolsos Birkin. Discutimos la asignación de $5 millones para un nuevo centro de investigación tecnológica en la Universidad de Luciana. Discutimos una donación de 2 millones para un programa de vivienda para mujeres mayores que han sido despojadas de sus hogares. Tomé decisiones reales, decisiones que afectan a miles de vidas, usando el poder que construí y que casi olvido que tenía. Los contadores y abogados que presenciaron la caída de Mauricio ahora me informan a mí. Me presentan gráficos, proyecciones y solicitudes. Mi mente, que Mauricio y Renata intentaron convencer de que estaba fallando, ahora aprueba transacciones multimillonarias con una claridad quirúrgica. El respeto en esa sala de juntas no es por mi edad, sino por mi competencia. He restaurado mi propia dignidad, no solo recuperando mi casa, sino recuperando mi propósito. Mauricio y Renata intentaron definirme por mi edad, por mi supuesta fragilidad. Creían que 70 años era el final, una sentencia para ser enviada a el descanso dorado. Pero se equivocaron. 70 años fue simplemente la edad en la que recordé cómo luchar. Me enseñaron una lección valiosa. La confianza debe ganarse, no regalarse, ni siquiera a un hijo. Y el poder, una vez cedido, solo se recupera con una estrategia impecable y una voluntad de acero. Ellos creían que la familia estaba por encima de las cuentas, pero no entendieron que las cuentas claras son la base de cualquier relación, incluso la familiar. Aprendí, de la manera más dura, que la dignidad no prescribe. Y las cuentas siempre deben cuadrar, hasta el último centavo. El 1.68 millones que desviaron está siendo pagado lentamente, a través de embargos gestionados por la doctora Figueroa. No recuperaré todo el dinero, pero recuperé el control. Miro la foto de Tomás y mía en el portarretrato. 2 fundadores, 2 socios. He vuelto al trabajo. Tengo reuniones programadas, proyectos que financiar, un legado que dirigir. Ya no soy una anciana, esperando el final en un asilo de lujo. Soy Celina Arriaga, directora del fideicomiso, y estoy decidiendo activamente el futuro. Ellos me dieron una sentencia, y yo la convertí en una oportunidad. Ajusto mi postura. Tomo el último sorbo de té de jazmín. Mi casa está en silencio, pero es un silencio lleno de poder, no de miedo. El boleto de avión que me dieron, ese trozo de papel que debía sellar mi exilio, lo guardé. Lo tengo en mi escritorio, como un recordatorio. Me dieron un boleto de ida y lo usé. Fue un boleto de regreso, a mí misma.